más alto, más grande que estar a tu. Dios les bendiga. Una vez más vamos a estar juntos, reunidos para compartir la palabra del Señor. En estos días vamos a estar compartiendo día por día qué sucedió en la Semana Santa, qué sucedió jueves, viernes, sábado y domingo en la vida de Jesús y de los discípulos. Y vamos a estar mirando para ello el libro de San Lucas, capítulo 22, algunos pasajes y una reseña breve para compartir con ustedes. Dice así la palabra del Señor en San Lucas, capítulo 22, estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura que se llama la Pascua, y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle porque temían al pueblo. La fama de Jesús a esta altura ya se había difundido por todos lados. Él había hecho muchos prodigios, milagros, sanidades, bondades, y cuanto más andaba, más podía llegar a las vidas que tenían y lo seguían agolpadamente para ver quién era este Jesús tan maravilloso. Claro que paralelamente todos los fariseos, todos los principales sacerdotes, escribas, estaban indignadísimos porque estaban perdiendo poder, porque estaban perdiendo fuerza. Había alguien que estaba predicando la palabra de Dios, un evangelio sanador, restaurador, y la gente le podía seguir. Así que, como dice la Escritura, aquí los principales sacerdotes y los escribas buscaban ocasión para matarle porque ya estaban temiendo que el pueblo se volviera contra ellos. Ese mismo día, dice el versículo 7, fue la institución de la cena del Señor. Llegó el día, dice así la Escritura, de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan, diciendo, id, preparen la Pascua para que la comamos. Como estaba previsto, la Pascua se acercaba y el compartir el cordero, el pan sin levadura y las hierbas amargas era una fiesta que no se podía pasar por alto porque era una de las fiestas principales. Y Jesús no iba a ser la excepción. Él junto con sus discípulos estaba preparando todo para estar con ellos sentados en esta cena, en la cena del Señor. Gloria a Dios. Ahora, dice el verso 14, que cuando era la hora se sentó a la mesa y con él los apóstoles y les dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, verso 17, dio gracias a Dios, tomaron y lo repartieron entre todos, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Y el verso 21 dice, mas de aquí, la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. Ya Judas había hecho un pacto con los sacerdotes para poder entregarlo en un momento propicio. Amén. Bien, lo que sigue por delante es que Jesús se va al huerto del Getsemaní, pero previamente le dice a Pedro que Pedro lo negará 3 veces. Aunque Pedro estaba indignado porque él sentía que jamás defraudaría y traicionaría al maestro, esto es lo que sucedió. Estando, verso 47, en el huerto del Getsemaní, donde él fue, dice la Escritura, desde el verso 39, al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron, cuando llegó a aquel lugar, le dijo, orad que no entréis en tentación, y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo,
Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando él se levantó de allí, vio que los discípulos estaban agobiados y ellos dormían. Qué momentos difíciles para Jesús. Esto fue muy traumático para él. Dice que lo que él sentía era tremendo dentro de sí y la transpiración era como grandes gotas de sangre. Estando en ese momento, ya sabiendo lo que iba a suceder y por esto se había preparado Jesús, en el verso 47 dice, allí fue arrestado Jesús. Mientras él aún hablaba, se presentó una turba y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos y se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo, Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Viendo lo que estaba con él, los que estaban con él, lo que había de acontecer, le dijeron, Señor, heriremos a espada. Y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Entonces respondiendo Jesús dijo, basta ya, dejad, y tocando su oreja le sanó. Y Jesús dijo a los principales sacerdotes, a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido contra él, ¿cómo contra un ladrón habéis salido con espada y palos? Habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendiste las manos contra mí, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Lo que viene allí es que Jesús fue arrestado, Pedro le siguió desde una cercanía inmediata, pero mientras la gente veía que se llevaban a Jesús, Pedro lo negó 3 veces como Jesús había dicho. Bien, queridos hermanos, este es el relato del día jueves. Nosotros por lo general compartimos estos textos como separados, textos de diferentes momentos, pero esto aconteció todo un jueves. Y va a seguir el día viernes, lo que nosotros conocemos como la crucifixión de Jesús. Querido hermano, que el Señor te siga bendiciendo y espero que esta breve reseña sea de una gran bendición para tu vida. Dios te siga bendiciendo. Más alto, más grande que estar a tu